Las emociones son estados afectivos que experimentamos, reacciones subjetivas al ambiente que vienen acompañadas de cambios orgánicos, fisiológicos y endocrinos de origen innato. La experiencia juega un papel fundamental en la vivencia de cada emoción. Se trata de un estado que sobreviene súbita y bruscamente en forma de crisis más o menos violentas y más o menos pasajeras. Son conocidas por todos nosotros, pero no por ello dejan de tener cierta complejidad. Aunque todos hemos sentido la ansiedad o el nerviosismo, no todos somos conscientes de que un mal manejo de estas emociones puede acarrear malestar o incluso enfermedad. Las emociones, de una manera general, se clasifican en dos grandes grupos: emociones negativas y emociones positivas. Esto tiene una explicación lógica y un sentido. Básicamente, unas nos hacen sentir bien y las otras nos hacen sentir mal. Es decir, es una clasificación que responde a lo que en psicología se denomina la valencia afectiva, que se refiere a las sensaciones subjetivas, agradables o desagradables, que nos generan las emociones. El lenguaje es una herramienta muy potente y condiciona el pensamiento. Y en última instancia, el comportamiento y la forma en la que interpretamos la realidad. Por lo tanto, al llamar a unas emociones positivas y a otras negativas, estamos diciendo también, de forma implícita, que las primeras son buenas y las segundas son malas, ya que por norma general lo positivo es considerado algo bueno y lo negativo algo malo. Pero ojo, no siempre lo que nos hace sentir mal es algo malo, ya que una emoción de miedo nos hace sentir mal, pero puede ponernos alerta frente a un peligro. Es por ello que se ha creado una segunda definición. La primera clasificación es más fiel a la sensación que nos produce una emoción, es decir, a su valencia afectiva, pero eliminemos el juicio sobre la maldad o la bondad de dicha emoción. Ahora consiste en agruparlas únicamente en base a la experiencia subjetiva que genera en nosotros. La segunda clasificación se refiere a la función que cumple una emoción en nuestra vida. Si nos sirve y nos ayuda, será adaptativa, y si nos limita y condiciona, será desadaptativa. Todas las emociones cumplen inicialmente una función adaptativa, es decir, sirven para algo y nos ayudan a relacionarnos con el entorno, con los demás y con nosotros mismos. Sin embargo, la forma en que gestionamos una emoción hace que sus consecuencias y utilidades sean muy diferentes y pueden convertirse en desadaptativas y limitantes. Peter J. Lang, psicólogo y profesor del Centro para el Estudio de la Emoción y la Atención en la Universidad de Florida en Estados Unidos, es uno de los máximos representantes en el estudio de las emociones. Su trabajo revela que no existen diferencias significativas entre la respuesta emocional de personas de diferentes géneros, países y culturas. Esto nos permite afirmar que las emociones son algo universal, algo que caracteriza al ser humano como especie. Lo que sí que varía es el significado que se le otorga a cada emoción en los distintos países y culturas, lo que a su vez repercute en las situaciones o conductas que las desencadenan. Así, por ejemplo, si se nos escapa un eructo en una comida en España, seguramente sentiremos vergüenza porque lo interpretaremos como algo que no es adecuado para la situación. Sin embargo, en países como China, la India o Corea, nos sentiríamos bien al hacerlo, ya que allí significa que la comida nos ha gustado y es algo que el resto de los comensales también interpretarían positivamente. Como vemos, en cada cultura un mismo hecho tiene significados diferentes, lo cual a su vez genera emociones distintas. Otra de las grandes aportaciones del profesor Lang es el llamado triple sistema de respuesta de las emociones. Una teoría formulada en el año 1968 que explica cómo las emociones se manifiestan mediante una respuesta cognitiva, otra fisiológica y una tercera a nivel conductual. Gracias a este modelo resulta más fácil comprender cómo funcionan las emociones, sus consecuencias y cómo podemos aprender a gestionarlas.
Existe un importante debate en relación al orden de aparición de las tres respuestas de las emociones. Hay quienes defienden que primero se producen los cambios fisiológicos y que eso genera unos pensamientos y acciones concretas. Otros afirman que es el pensamiento lo primero que aparece al interpretar y significar una situación, y a partir de ahí se producen unos cambios en el cuerpo y unos comportamientos. La verdad es que es un debate bastante interesante y extenso, pero sin demasiada importancia para la finalidad de esto que tratamos aquí. Además, las diferencias temporales en las respuestas a veces pueden ser de milisegundos y otras veces de horas. Lo cierto es que esos tiempos variarán mucho según la emoción y su intensidad, la situación y la persona. Lo importante, al fin y al cabo, es ser conscientes de que cada emoción se manifiesta por estas tres vías, ya que eso nos ayudará a mejorar nuestra gestión emocional. Veamos un ejemplo con la tristeza y cómo ésta se manifiesta con tres tipos de respuesta. En primer lugar, respuesta cognitiva de la tristeza. Son los pensamientos que uno tiene cuando está triste. Podrían ser algo así como: no me gusta mi vida, nunca soy capaz de hacer esto bien, no me siento querido, no me siento respetado. Estos pensamientos proceden de la interpretación que estamos haciendo de la realidad, así que podríamos trabajar para sustituirlos por otros e interpretar la realidad desde otro punto de vista. Por otro lado, a nivel cognitivo también se producen cambios en procesos como la atención, la memoria, la concentración o la toma de decisiones. Cuando estamos tristes, nuestra atención suele centrarse en elementos congruentes con ese estado de ánimo y la memoria funciona peor. Y lo mismo ocurre con las demás emociones. Cada una actúa de una forma diferente en los procesos cognitivos y en los pensamientos. En segundo lugar, la respuesta fisiológica. La respuesta fisiológica son los cambios físicos que se producen en el organismo en variables tales como la tensión muscular, la presión, la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la respiración, la conductancia de la piel, el sistema digestivo, etc. En el caso de la tristeza, lo más probable es que ocurran respuestas como el llanto, aumento o disminución del apetito, poca energía o vitalidad, fatiga, mirada baja, rostro o expresión de abatimiento, etc. En tercer lugar, la respuesta conductual. Son los comportamientos, lo que hacemos o no hacemos y decimos al sentir una emoción. En el caso de la tristeza podrían aparecer comportamientos como quedarse en casa sin hacer nada, cancelar planes que ya estaban previstos, hacer las cosas con desgana, hablar en un tono de voz apagado, etc. Ya concluyendo, podemos decir que, como vemos, las emociones tienen un lenguaje, una forma de comunicarse con nosotros y con los demás que debemos escuchar y comprender si queremos mejorar nuestra inteligencia emocional y, en definitiva, nuestro bienestar y nuestra felicidad, y también de las personas con las que nos relacionamos. Para terminar, me gustaría destacar la idea de que, a pesar de que todas las personas manifiestan las emociones mediante este triple sistema, con respuestas muy comunes y repetidas, en realidad cada persona es un mundo y desarrolla sus propias formas de respuesta que no son mejores ni peores, sino simplemente diferentes. Lo importante es entender y escuchar en cada caso la emoción que hay detrás y recordar que en realidad no hay emociones buenas ni malas, sino agradables y desagradables o adaptativas y desadaptativas.